Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Alfonso Saer, el narrador. Nos hablabas, Alfonso, de esas satisfacciones que te ha dado la carrera. Obviamente nos quedan todavía muchísimas, quizás en el tintero. Contigo ocurre algo que ocurre con pocos periodistas, ¿no? Se destacan no solo en el ámbito, digamos, de la narración radiofónica, televisiva, sino también en la descripción, en la parte impresa, ¿no? Y de hecho, tu columna siempre es una de las más buscadas cuando hay béisbol, porque, bueno, mucho más allá del análisis de cada juego y de las estrategias que desarrollan los managers está el que tú estás adentro y observas en el amplio sentido de la palabra aspectos que quizás a uno se le escapan y que son los que al final inciden quizás en un resultado. Háblanos de eso, de ese ser polifacético, de que no solamente cubres varios deportes, sino que además también estás en varios géneros periodísticos. Sí, por ejemplo, en prensa, desde que comencé en el año 64 en El Impulso, yo he estado vinculado al periódico. Fui jefe de la sección deportiva durante 7 años después de ser reportero. Mi jefe original era Luis Rodríguez Moreno. Luis pasó a jefatura de información, me quedé con la jefatura de deportes 7 años. Me fui de El Impulso como trabajador de planta y comencé a escribir sin abandonar El Impulso en el diario El Nacional. Estuve 12 años haciendo las crónicas de ciclismo de manera exclusiva para El Nacional. También he escrito columnas y reportajes en varias oportunidades en Meridiano, en Líder, en La República, un periódico de los años 60 y 70, en El Universal y en diferentes revistas del país. Incluso recordamos las transmisiones que también hacías de béisbol de Grandes Ligas. Sí, hicimos muchas Grandes Ligas. Empezamos por los años 90, cuando comenzó el canal. Esas transmisiones fueron muy exitosas y hacíamos 3 juegos a la semana, acompañado de Rubén Mijares, de Fernando Guedes, de Edgar Pacheco, y realmente fueron muy exitosas las transmisiones de Grandes Ligas, muy recordadas. Yo siempre le aconsejo a los jóvenes que hacen periodismo y que están estudiando periodismo que cuiden mucho el lenguaje, la dicción. A veces se compenetran mucho con la parte estadística, con el conocimiento del deporte, que es fundamental para el trabajo que se está haciendo, pero olvidan la utilización de la palabra, del idioma, la manera de dirigirse al público, la improvisación, que es fundamental, el uso de los sinónimos, el uso de la palabra bien acentuada, tácitamente dicha. Les recuerdo mucho eso, que no es solamente tener un micrófono y decir muchas cosas que uno sabe, sino saberlas decir, saberlas expresar y que lleguen con la mayor calidad posible a la persona que oye, ¿no? Alfonso, nos hablabas de que tus inicios en la parte del béisbol fueron llevando los números y ocasionalmente comentarios, pero ¿cuándo fue esa primera gran oportunidad en la que ya definitivamente pues tú sentiste, bueno, nada, ya me están tomando en cuenta y de ahora en adelante me gano mi puesto aquí como narrador de béisbol? Una circunstancia muy especial, totalmente inesperada, ¿no? Yo era comentarista del circuito Cardenales desde que arrancó en el año 65, como ya lo expliqué, y apoyaba un poco a Luis Enrique Arias, que era el narrador titular del Cardenales de Lara en las transmisiones, en las narraciones. De pronto aquellos partidos de tantos innings, de tanta duración, él me decía, yo un poquito aquí y narra. Y yo dejaba los comentarios y narraba 2, 3 innings, lo que él me pidiera, y a veces terminaba el partido porque el partido estaba 14-1. En una oportunidad, comenzando el año 70, yo hice un partido por Radio Terepaima, que tenía los derechos de transmisión de Cardenales en ese entonces, como narrador al final. Y al día siguiente se presentó en mi casa el Negro Prieto, el propietario de los Leones del Caracas. Me andaba buscando, no tenía idea de dónde me podía localizar. Él buscó a Tony Pacheco, que era manager de Cardenales, y le dijo, yo quiero hablar con este joven, ¿tú lo conoces? Sí, cómo no, claro, es mi amigo, él cubre aquel béisbol con nosotros y tal. Total que se apareció Tony Pacheco en mi casa con el Negro Prieto, y me dijo el Negro Prieto, yo lo vengo a buscar a usted para que narre la Serie del Caribe. Y yo, con mucha ingenuidad propia de quien no sabía lo que estaba pasando, le dije, señor Prieto, ¿usted anda buscando a quién? Usted no se llama Alfonso Sader, me dijo, ni siquiera me pronunció bien el nombre. Y le dije, sí, cómo no. Y usted estaba anoche narrando, sí, pero yo no soy narrador, pero estaba narrando.
Sí, yo estaba narrando. ¿Y por qué me dice que no es narrador? Y me lo dijo de una manera como regañándome, como él hablaba con unas palabrotas, ¿no? Y entonces yo vengo a buscarlo para que haga la serie del Caribe con Delio Amado León. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero tratándose de una persona de su nivel y de tan conocida y reconocida a nivel nacional e internacional, le dije, caramba, no sé qué decirle. ¿Y eso por qué? Bueno, pues yo lo escuché anoche y Delio necesita quien lo ayude en la serie del Caribe, que va a ser la primera serie del Caribe de la segunda etapa, porque la serie del Caribe había desaparecido. Y la renovación de la serie era en Caracas ese año 70, con Dominicana, Puerto Rico y Venezuela solamente. Total que yo, tratando de escurrir el bulto, le dije, tengo que pedir permiso porque yo trabajo en el circuito de aquí. Y ese circuito creo que va a ser la serie. Fui y hablé con Ramón Ramírez para pedirle permiso, deseando que me dijera que no. Y me dijo, tú estás loco, ¿cómo vas a desaprovechar por Radio Rumbo, los Leones del Caracas? Tienes que irte, vete inmediatamente. Y fui y le dije al negro Prieto, sí, voy a estar con usted. Total que, digamos que oficialmente mi estreno como narrador fue en la serie del Caribe del año 70, muy asustado, muy tembloroso, muy nervioso, totalmente afectado por el escenario. Estaba conociendo ese día el estadio universitario, porque uno no viajaba en aquel entonces a transmitir los partidos, se hacían por versiones, que es otra etapa importante de las transmisiones deportivas. Y así comencé. El negro Prieto me dejó al año siguiente, en la temporada siguiente, como narrador del Caracas, segundo narrador, porque el narrador de planta era Delio Amado León, la máxima figura. Y entonces él me dejó como segundo de Delio, y estuve en la temporada 70-71 con el Caracas. Yo comencé como narrador con el Caracas. Y al año siguiente se presentó una oportunidad y me vine para Cardenales hasta el sol de hoy. ¿Cómo surge ese apodo de El Narrador, ese calificativo? Esa fue una ocurrencia de un apreciado, recordado y ya desaparecido narrador de noticias de Radio Rumbo y también comercial del béisbol, muy querido y muy recordado, llamado Pedro Miguel Suárez, que fue muy famoso también en nuestro país. Y Pedro Miguel un día comenzó a darme el pase, y ahora con ustedes Alfonso Saer, el narrador. Y empezó a darme el pase así. Esa frase la tomó Amílcar Gómez, que era también el locutor comercial fijo de los Cardenales de Lara. Amílcar Kiko Gómez, muy querido también, muy recordado por toda la gente aquí en Barquisimeto. Y él empezó a popularizar eso y así me quedé como el narrador. Pero la gente cree que fue Amílcar, fue Pedro Miguel Suárez quien implantó esa frase del narrador. Y luego, bueno, obviamente un narrador exitoso siempre impone frases, impone ciertas frases que después la gente se las apropia, ¿no? Y las repite, y cuando ven a la figura, pues lo mencionan. ¿Recuerda, Alfonso Saer, alguna de esas famosas, de esas primeras frases? Porque obviamente las de ahora las conoce todo el mundo. Sí, más que todo la gente recuerda mucho los comentarios, ¿no? Los comentarios no, quiero decir las cuñas. Por ejemplo, y voy a decir la cuña públicamente porque hay que decirlo, por ejemplo, la gente a veces en la calle me ve y me dice, la casa del contraenchapado. Me identifican con un cliente que tiene 35 años en la transmisión. Recuerdo que hasta en la universidad te pidieron que lo dijeras ahí en el auditorio, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces los comerciales, los patrocinantes, cuando tienen muchos años en el béisbol, la gente se les graba tanto como cualquier otra cosa. Yo creo que lo que más le ha gustado a la gente sobre todo es el final del juego, sobre todo cuando gana el equipo de Lara, por supuesto, y la narración del jonrón. Son dos cosas que creo que me han, digamos, distinguido en mi trabajo, pues. La gente me identifica plenamente con eso. Bien, vamos a hacer una pausa. Al retorno, Alfonso, nos gustaría también mencionarte en lo de la narración del jonrón. Y escuchar a Alfonso Saer es digno de admiración. No solamente es el timbre de voz, es el tiempo que además dura con la frase de jonrón, con la palabra, que llega un momento en que uno dice, wow, ¿de dónde saca tanto pulmón Alfonso Saer? Vamos a conocer sobre eso en la próxima parte con nuestro invitado especial en 60 minutos con José Luis Yepes. ¿Cómo es Alfonso Saer en la casa? Bueno, es una persona tranquila, es muy amante del descanso, de la cosa relajada. Cuando es un fin de semana
años anteriores, que tenía sus buenos grupos de amigos, le gustaba mucho los fines de semana, era eso, disfrutar de música, de los amigos, y de nosotros aquí la familia generalmente es así. Y bueno, en su forma de ser es una persona muy tranquila, conforme se ve, muy tranquilo, pero sobre todo muy pendiente de los hijos y de todo lo que esté pasando en la familia. No es así que uno diga que porque él es serio y todo es que así es en la casa. No, en la casa es una persona más abierta, por supuesto. ¿Cómo fue ese flechazo? Bueno, el flechazo fue hace 30 y pico de años, 30 y pico de años bien arriba, cuando estábamos en Colombia, en Medellín, se jugaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y él fue a trabajar allá, y yo también estaba trabajando. Y entonces, de esa manera, casualmente nos encontramos, nos conocimos, y casualmente ese mismo año nos mudábamos de la casa para acá, mi familia, para Barquisimeto. Y bueno, todo se le dio. ¿Qué me llamó la atención? Pues, primero, la voz. Me sonaba muy, muy sabrosa. Como yo era, pues, es decir, yo soy antioqueña, pues teníamos otro acento. Y si tuviera que definir a Alfonso con una palabra, ¿cómo lo definiría? Bueno, es una persona, con una sola palabra, podría decir que es maravilloso.